Muy buenas tardes de aquí, Huachicolarte. Estamos en la Casa de Cultura de la Asociación México-Japonesa con el maestro David Simbrón. Nuestro programa se llama Huachicolearte. ¿Qué huachicolearía usted, maestro del arte? Híjole, yo creo que muchas cosas, sí. A final de cuentas, ya le había yo platicado que los artistas somos oportunistas, ¿sí? Sí. Aprovechamos el camino que han recorrido otros, ¿sí? Sí. Para poder manifestar nuestra propia forma de expresar. Muy bien, maestro David Simbrón. Pues yo he observado su obra y ahora que vi que hizo esta exposición, pues me dio gusto y quise visitarlo y proponerle esta entrevista. Esta exposición que está presentando aquí en la Asociación México-Japonesa, en la galería de aquí de la asociación, tiene el nombre del Retorno. Me gustaría que si usted nos da unas palabras para presentarse y le preguntaría eso. ¿De dónde surgió el nombre de la exposición del Retorno? Claro, bueno, como ya sabe, sí, tuvimos un periodo muy angustioso y muy difícil, Así es. sí, debido a la pandemia de COVID-19. Y entonces tuvimos que sacrificar muchas actividades y de repente dedicarnos a otras cosas porque tuvimos que guardar cuarentena. Estamos hablando de cerca de 3 años, de los cuales fueron muy fuertes 2. Entonces tuve la oportunidad en mi taller de Tlalpan de hacer una previa exposición todavía dentro del periodo difícil que se llama Anhelo de Retorno. Por este deseo de poder regresar a las actividades cotidianas, a los viajes que manifiesto yo a través de la pintura, a todo este tipo de circunstancias que nos permiten ser un poco más libres en la actividad que estamos teniendo. Entonces, esta vez ya tocaba regresar. Así es. De alguna manera, era una forma de decir, ya estamos otra vez, aunque todavía estamos expuestos a determinados contagios y estas cosas, estamos ya en una mucho mejor disposición de volver a las actividades cotidianas y de volver a la vida común que tanta falta nos hizo durante ese lapso. Muy bien, maestro. Sí, creo que coincidimos en que la pandemia nos dio algo desagradable, pero creativamente creo que pudimos haber realizado algo. Pues fue un Y tiempo, perdón, fue un tiempo realmente y suena un poco feo decirlo porque fue muy grave para todos, inclusive para sí, nosotros y más como artistas, pero no podía ir al taller, no podía dar clases, la gente no podía salir, entonces me tuve que encerrar ahí en la casa de usted y gracias. fue que me di tiempo de pintar porque yo tenía Así. ya la pintura muy abandonada, más que otra cosa, porque pues la cerámica me llamó muchísimo, muchísimo, las asesorías, las técnicas, los cursos y todo esto, y no había podido yo darme tiempo de pintar, además de que yo la había dejado un poco de lado porque las ventas de pintura ahorita son bastante complicadas. Entonces pues ya la casa está llena de cuadros hasta en el baño que ya no puedo, Estamos igual, maestro. pero fui muy feliz, con la pena de decirlo por el problema que se Sí, generó con la pandemia, pero yo fui muy feliz encerrado en la casa, pudiendo pintar lo que se me dio la gana. suena muy extraño, pero así fuimos, sí, Ujú. efectivamente. Y hablando de pintura, ¿cómo fue su primer contacto usted con el dibujo, con la pintura? ¿Cómo es que Es sintió el una gusto? historia, sí, es una historia muy curiosa. Realmente de chico yo quise estudiar música. Mm, Siempre me llamó la atención, pero por alguna razón mis padres yo creo que decidieron que no era una cosa muy seria de mi parte y no me inscribieron a tiempo mm, para poder estudiarlo y poder ser ejecutante de algo. claro. ¿Sí? Que siempre fue algo que me gustó muchísimo. Entonces, pues se quedó así como en stand-by ese deseo de expresión artística
Y la hermana de mi madre, mi tía Josefina, estudió la carrera de pintura y Ya. tuvo unos compañeros, gente bastante talentosa, por decirlo así, y todos ellos fueron alumnos del maestro Luis Nishizawa, a Oh, través de quienes yo pude conocer al maestro Nishizawa, que era una gente muy dada también y pues daba clases en la Escuela Nacional de Pintura, sí. ¿sí? Y bueno, básicamente de chico, yo creo que tendría yo unos 8 años, nos llevaba mi tía cuando nos quedábamos en casa de mi abuela a visitar a dos pintores que estuvieron casados. Ernesto Alcántara se llamaba él, Mm. e Irma Grisá ella, ¿sí? Extraordinarios. Y el olor de su taller fue lo que despertó en mí la inquietud por entonces dedicarme a la pintura. Los óleos. Sí, el olor del óleo principalmente. Tuve yo incluso después un periodo en el que fue alrededor del 94 por ahí que dejaron de importar pinturas y no había nada y ya ve que fue muy difícil porque Sí. fue una crisis económica muy fuerte y entonces empecé a pintar con acrílico. Me agradó mucho la técnica por lo rápida, pero era muy frustrante el no tener el aroma del aceite y del aguarrás natural, que Sí. eran muy importantes para mí en como contexto inspiracional, ¿verdad? Sí. Y bueno, me gusta mucho la cocina y me gustan mucho las cosas porque olfativamente tengo una sensibilidad que me ha permitido expresarme también en ese sentido. Sí, curiosamente el aceite del óleo y el agorrás generan una atmósfera particular en un estudio, ¿no? Sí, Frente al es caballete. muy particular. Sí. Incluso Irma Grisá me regañaba y me decía, ¿cómo utilizas el aguarrás purificado que es tan caro para lavar los pinceles? Y le digo, porque el sintético no lo aguanto. Sí, necesito tener ese aroma natural de la Sí. trementina, ¿sí? Para estar contento haciendo lo que estoy haciendo. Si no, la experiencia me queda incompleta. Sí, además cuando se acerca uno al estudio va percibiendo el aroma y es muy agradable en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Y ¿recuerda usted cuál fue su primer trazo, su primer dibujo, su primer boceto? Sí, sí. Tengo poco recuerdo de algunas cosas que hice, pero mi papá conservó, ¿sí? Que en paz descanse, no sé si su segunda señora conserve todavía un pedazo de caja de zapatos, A ver, esa historia. en la que pinté un primer paisaje. Y bueno, como era mi primera obra, mi papá quiso conservarla, Claro, desde luego, sí. pero también era muy impresionante y me acuerdo que de alguna manera ya traía yo resuelta internamente la perspectiva aérea. Ya, sí. Entonces tiene una profundidad que no me pregunte de dónde saqué. Así Ya pasa. son de las cosas que ya vienen en el acervo cultural de cada quien, ¿sí? Sí. Esa fue una de mis primeras obras. Luego, otra de las primeras obras, copié la portada de un disco que tenía un paisaje muy dramático en una noche con un árbol muy seco. Este tipo de cosas eran las que me empezaron a inspirar y luego ayudaba yo a mi mamá a hacer cajas decorativas que ella utilizaba para hacer sus regalos de Navidad. Entonces vamos a decir que por ahí empezamos. Yo recuerdo ahorita que dice usted la portada de un disco, que antes los discos, sobre todo de música clásica, traían portadas y eran pinturas. Sí, Seguramente fue justamente. de ahí, De sí. ahí seguramente Sí, 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 sí. sí, alguna de esas ha de haber sido. Y usted tomó ahí tomó el paisaje ahí como, por lo que veo aquí en la exposición, ya tomó el paisaje como una parte de su creatividad. De mi creatividad. Eso ha sido, curiosamente, un proceso que va paralelo, ¿sí? A mi trabajo personal, espiritual o de avance en, desde con psicoanálisis hasta con terapia de constelaciones y todo este tipo de cosas. Sí. He tenido mis periodos. Entonces sí, desde luego que al principio lo que más me interesó fue el paisaje, pero empecé con el paisaje con muchísimo gusto, desde luego, pero con mucha rigidez. Mm. Todavía recuerdo que un gran amigo mío, que en paz descanse, Jorge Rosano, que tenía una tienda de marcos muy importante y que fuimos compañeros en la Esmeralda, me compró esa obra y la tenía en su casa, que es el Castillo de Palenque,
y es un cuadro como de 1 metro por 80 más o menos de tamaño, pintado a la espátula. Ah, ya. Ahora que veo que los escalones están uno por uno pintados Sí, con una me precisión, imagino. me dan escalofríos de la rigidez que tenía yo, pero yo me imponía esa misma rigidez para trabajar con la pintura. Después tuve un segundo periodo mucho más expresionista, Mm, en donde la misma psicoterapia me liberó. ¿Sí? Fue, yo le digo, como una vomitada espiritual, y entonces el espíritu dijo, ya, estoy harto de toda la rigidez, ya no quiero seguir con este sí, rigor, y no es que el cuadro no sea bello, pero claro. sí se siente un poco esa imposición de perfeccionismo que desgraciadamente opaca un poco al esquema puramente operativo, que era lo que tenían los expresionistas Sí, abstractos y los impresionistas, así es. que con 3 brochazos hacían una maravilla. Desde luego que eso ya lo vemos en Rembrandt, ¿verdad? Y en Sí, Tiziano, sí, ya sé. desde mucho antes, con Ujú, una libertad en el esquema de hacer por hacer, sí, así es. ¿sí? Que tiene una belleza independientemente de lo que se represente o que Ujú, no. Y que para mí es una de las cosas que me han permitido disfrutar mucho las escuelas abstractas y todo lo que viene después cuando son buenas, ¿sí? Porque rescatan esa manera libre, ¿sí? De hacer por hacer, ¿sí? Sin que la mente interfiera en ideas o en condiciones de que necesariamente hay que representar un algo. Exacto, alguna vez escuché, ¿no? Que cuando hacemos la disciplina, eh, somos perfeccionistas o tratamos de ser perfeccionistas, pero luego cuando los sentimientos empiezan a aflorar, cuando queremos manifestar algo, por eso se llama expresionismo, que la expresión que estamos sintiendo del paisaje, en este caso, ya no interesa tanto el trazo de la hoja, de la rama, sino expresar lo que estamos sintiendo del paisaje y es lo que vamos a reflejar al espectador, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso es lo que dio la posibilidad a abrir muchas de las escuelas. Acabo de escuchar un podcast de una queridísima amiga que es escultora, Viviana Martínez Mm, Minuti, se llama ella, sobre cubismo. Y hablaba un poco precisamente de estas cosas en donde la búsqueda ya no está centrada en la representación realista de lo que exacto, vemos, ¿sí? sí. Sino en darle forma a aquello que no la tiene. Entonces habló de los varios periodos del cubismo hasta llegar al cubismo eidético, en donde tenemos este maravilloso retrato de la mujer llorando, que Mm, es de una emotividad sí, aplastante. así es, sí. Y claro, de repente dices, es que yo pongo ese cuadro en mi casa y me causa tanta tristeza y tanta angustia que el tercer día me doy un balazo. Pero es Sí, parte del sistema de manifestación de las emociones, de los sentimientos y de las ideas que no tienen una forma definida. Ya lo vemos muy, muy importantemente en los paisajes de Van Gogh, por ejemplo, o en sus retratos, sí. en donde ya no está pintando lo que ve, sino lo que siente. ¿Sí? Y eso fue lo que dio origen también a las escuelas expresionistas, como el expresionismo de la Escuela de París. Sí. ¿Sí? Y el expresionismo alemán, que también está muy empapado, ¿sí? Ya Hace no de la ratito, manera... sí. Hace ratito hablábamos fuera del micrófono de Debussy, el músico. Uh-huh. Él fue un impresionista, ¿no? Él se consideró un impresionista de una manera un poco artificial, pero muy interesante. Sí. Resulta ser que por alguna razón fue muy amigo de Claude Oscar Monet. Ujú, ¿Sí? Y un día se fascinó por ver cómo Monet, precisamente tratando de rescatar este esquema operativo de la belleza de la pincelada pura, ¿sí? sí. Estaba pintando sus paisajes y sus apuntes de una manera sumamente ágil y sumamente misteriosa, pero impresionantemente bella, ¿sí? Sabemos que el nombre de impresionismo se lo dio precisamente por la crítica, que Exacto. dijeron es que este señor está pintando la impresión de un amanecer. Sí, como. Y él dijo, exactamente eso es lo que estoy tratando de hacer, aunque me lo digan como Borja. Sí, así es. Sí. Y entonces Monet le dijo a Debussy, le dijo,
a Debussy, si tú algún día logras tocar lo que yo estoy pintando, te regalo el cuadro. Sí, sí. Y entonces buscó la manera de traducir la atmósfera a sonido, ¿sí? Y escribió sus preludios y Monet le regaló el cuadro. Sí, sí, así es exactamente, sí. Entonces, Y perdón, hablar de impresionismo es hablar de manejo de la luz al aire libre. Entonces, traducir eso a música no era lo más prudente que sí, pudiéramos hacer, pero cuando escuchamos esa música y los títulos de las piezas, ¿sí? Nos damos cuenta que efectivamente todo este movimiento de los reflejos en el agua y este tipo de cosas tan abstractas de alguna manera fueron lo que le dieron el mote no solamente a los pintores, sino también a los músicos sí. y a los poetas. Así es, Tenemos, fue toda una evolución de la creatividad sí, pictóricamente y musicalmente hablando. existe en las primeras obras de Marcel Proust, que Mm, realmente fue un simbolista, una serie de cuentos que se denominó Los placeres y los días, en donde hay descripciones, por ejemplo, en La muerte de Baltasar Silbando, que son absoluta y totalmente impresionistas. sí, Fueron los cuadros que los pintores no hicieron, los describe de una manera genial. ¿Sí? Ya después se volvió más simbolista en el sentido de que ya tuvo que expresar más toda una serie de relaciones que tenían que ver con la percepción interior y las emociones y estas cosas que ya lo distinguió de una escuela que pudiéramos llamar impresionista. Pero sí, esas descripciones de sus primeras obras, ¿sí? Yo me atrevería, sin ser un literato especialista, claro. a jurar que son típicamente impresionistas por la manera en que describe las atmósferas de los paisajes. Sí, efectivamente hay unas literaturas que describen prácticamente un paisaje, ¿no? Realmente es impresionante, sí, he leído algo, igual no soy tan experto, pero pues nos nutrimos, ¿no? Usted se nutre con literatura, con música, y pues hay que estar más, ¿no? Entonces, ahora, sin querer algo, dar un giro sobre la pintura, pero ¿cómo es que usted llega a la cerámica? Y yo te lo voy a También decir fue porque le una, pregunto. también fue una circunstancia semejante a la iniciación con la pintura. Eh, alrededor de 1970-71 decidieron mis padres hacer un viaje de vacaciones familiar, ¿sí? Al estado de Michoacán. Especialmente mi padre siempre fue muy afecto a la arquitectura colonial. Esa fue su fascinación, él era médico, ¿sí? Y le gustaba mucho la electrónica y hacía muchos aparatos, armaba sus propios aparatos de música y sus cosas y todo, pero era médico de profesión. Pero su pasión era la arquitectura colonial. Tan fuerte era su pasión que cuando yo entré a la Esmeralda, me tocó como profesora una bisnieta de este maestro mexiquense José María Velasco, Ah, ya, sí, 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 cómo una no. doctora, déjame recordar el nombre, María Elena Altamirano, Piole, ¿sí? Que era una maestra de historia del arte absolutamente maravillosa y le dije yo a mi padre, ¿sí? Sí, sí. eh, tengo una maestra que nos está enseñando la historia del arte que te va a enloquecer. Pues no fue mi padre inscribirse a la Esmeralda para tomar esa clase y todos los lunes nos íbamos juntos a la Esmeralda a tomar la clase con la maestra María Elena. Y fue una maravilla y lo gozó enormemente. Entonces en este viaje que involucraba mucho las visitas de templos y de arquitectura civil, que desgraciadamente hay poca, Sí. y todo eso especialmente siglo XVI, XVII, XVIII, ¿sí? Llegamos a Pátzcuaro, ¿sí? Y en Pátzcuaro fuimos a visitar un museo, ¿sí? Un museo de artes e industrias populares, ¿sí? Que dirigía una señora, María Teresa Dávalos Maciel era su nombre. Entonces llegamos ahí y cuando entramos, pues no sabíamos quién era ella y todo eso, pero nos recibió muy cordialmente y todo, y nos asignó a una guía, una señora también encantadora, ¿sí? Esperanza Pérez, para que nos atendiera. Y estábamos en la compra de los boletos cuando entraron unos norteamericanos y entonces esta señora que estaba vestida con un traje de guare, que son Ujú, las indígenas de sí. purépechas,
eh, empezó a hablarles en inglés y todo eso, y entonces mi papá se quedó muy impresionado. Y luego entraron unos franceses y la señora Guare empezó a hablarles en francés, y entonces mi papá nos llamó mucho la atención, como regañándonos un poco, para que vean lo que es que a una gente le interesa lo que hace y que se capacite y todo eso, y vean a este indígena cómo puede hablar, pero de repente entraron unos rusos y los recibió en ruso. Y entonces ya dijo mi papá, no, esto ya es demasiado, ya es demasiado, oiga, fue y le dijo a la señora, usted está preparadísima, y tiene esto y todo eso. Sí, ¿cuál es su nombre, señora? Y me dice, soy María Teresa Dávalos Maciel. Y se quedó mi papá helado blanco. Y le dije, no me digas que eres la prima de la bicha Hurtado. Sí, sí, somos primas hermanas y todo. Y la bicha Hurtado había sido una novia de mi padre cuando tenía 17 años. ¿Sí? Entonces, pues ella, sí, entrenada por el maestro Fernando Gamboa en museografía, tuvieron que llevar exposiciones a Europa y a Rusia de arte mexicano en barcos. Mandaron incluso figuras como un Atlante de Tula, y la Coatlico y todo eso fue. Y ellos se encargaron de la museografía para hacer que esa obra luciera dentro de una sala barroca del Hermitage, ¿verdad? Y era, pues, los dos se fueron muy buenos. Digo, Fernando Gamboa fue realmente el padre de la museografía en México, ¿no? Sí, Pues he fue una leído mucho. maravilla, pero tuvo ella que aprender idiomas para poder entenderse con la gente y poder servir de guía en estas cosas, entonces muy preparada. Y como directora de un museo de arte popular, pues a mí me encantó todo lo que era el arte popular. Con ella lo aprendí a disfrutar enormemente y le pedí que por favor me consiguiera un maestro para decorarla, para aprender a decorar la laca, como las que se hacen en Uruapan y que en Pátzcuaro se hacían ya decoradas con óleo y con hoja de oro y otras cosas un poco distintas a las lacas de Uruapan y de Olinalá. Y entonces me consiguió a un profesor y todas las vacaciones que tenía yo de la escuela me iba yo a Pátzcuaro a aprender Buenísimo. la laca, pero ella no manejaba, su esposo, extranjero él, tampoco manejaba, y tenían una camioneta pick-up que les había asignado Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues me agarraron de chofer y el pobre maestro de laca se quedó abandonado ya muchísimo tiempo porque ya no me daba tiempo de ir a las clases por estar llevándolos a las comunidades para organizar, porque ellos organizaban las ferias con los artesanos para que participaran en todas estas ferias y los concursos, etcétera, etcétera, y promovieron muchísimo los artesanos, los adoraban, por lo mismo. Y fue así como empecé a enamorarme yo del arte popular, gracias a ella y a su influencia y a sus relaciones con los artesanos mismos y los indígenas. Y Michoacán pues está a reventar de este tipo de cosas. Lo que más me gustaba a mí eran los textiles. Los textiles michoacanos son absolutamente soberbios, ¿no? Sí. Entonces, pues con esto empecé a involucrarme mucho más en el arte popular y sucedió que un día estando yo allá con ella, llegaron unos norteamericanos que pasaban los 6 meses de invierno, porque vivían en el norte de Estados Unidos, en Wisconsin, que el lago se congela y es un frío insoportable. Y como eran gentes de recursos, venían a pasarse 6 meses aquí en México. Al buen clima. Señora muy, muy agradable, pintora ella también, de nombre Madeleine Tourtelot. ¿Sí? Tourtelot era el apellido de su primer marido, pero que en segundas nupcias estaba casado con un artesano Nikkei, es decir, de padres japoneses nacido en Estados Unidos, un señor Takashi Yamada. Ah, ya. Y pues invitó a comer a Teresa, a su esposo, y les dijeron, pues es que tenemos visita y no podemos ir, y entonces le dijeron, no, pues tráiganse a la visita y vamos a comer todos juntos. ¿Era y allí usted? los conocí, era yo. Sí. Ahí los conocí y en la comida este señor Takashi Yamada dijo, voy a sacar una de las piezas que estoy haciendo ahorita en mi taller allá en Wisconsin. Era una vasija en forma de alcachofa con un celadón tan absolutamente asombroso que haga de cuenta que me dieron un bofetón tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que mi corazón dijo, sí, un día la vida me da la oportunidad, yo tengo que aprender a hacer eso. Y me vino la oportunidad en Charola de Plata en el 85.
Y justamente tuve la oportunidad de aprender la cerámica con puros profesores japoneses. O sea que ya estaba predestinado a Sí, eso. el destino estaba confabulado. Absolutamente, porque incluso yo ya era muy grande y no me iban a aceptar por la edad. Y entonces le dieron privilegio a todos los muchachos jóvenes y yo iba a quedar fuera. Y uno de los traductores me dijo, es que no te van a aceptar porque por la edad ya difícilmente vas a poder desarrollarte en el campo de la cerámica. Y tenía yo un amigo muy querido, ceramista ya, que también se había inscrito para participar en esa generación en la escuela. Y en último momento, este amigo querido no se presentó a la entrevista, que era la tercera parte de la evaluación, y para los japoneses cualquier cosa de esas no les interesa, pues entonces y se quedó la vacante. Y entonces todo me vino en charola de plata y dije, ya me tocaba. Entonces adelante, vamos a estudiar. Sí. Y le hice el giro de pintura a cerámica porque, salvo su opinión, que ahorita se la pido, en algunas de sus cerámicas yo veo como si usted hiciera una pincelada. Así veo yo algunas obras suyas. Sí, vamos aquí precisamente al proceso de evolución de la expresión, que es algo que no se hace en 2 días. Así es. Entonces, mientras que en la pintura mi ilusión es poder plasmar la atmósfera que yo viví cuando visité un lugar, porque eso es lo que más me interesa. No es tanto la representación figurativa de las cosas, sino la luminosidad, la sombra, lo tenue de un paisaje con neblina, todo este tipo de cosas, poder capturar la atmósfera y poder dar toda una integración atmosférica para que el cuadro tenga una totalidad, una unidad totalizadora. En la cerámica busco un poco lo mismo, pero con una libertad mucho mayor. Es decir, aquí trato de volver a rescatar, gracias a la plasticidad de la arcilla, este lenguaje del esquema operativo puro, sin estar pensando yo en si estoy representando o no. Sí. Y me dejo arrastrar más por la emoción que por la idea de construir alguna imagen. Entonces, Exacto. de repente sí, utilizo las técnicas que aprendí con los maestros japoneses yo fabrico mi propia pintura azul de cobalto y la muelo y todo, le hago todo para poder hacer una cosa muy figurativa como este jarrón. Pero también me permite, puesto que si lo echo a perder no es tan costoso el material como el de la pintura, el poder tratar de recuperar este esquema operativo que encontramos tan valioso en la obra de los niños que todavía no han sido sujetos a los estereotipos idiosincrásicos de qué es lo que está bien hecho, qué es lo que está mal hecho. Sí, y en la escuela te dicen, no te salgas de la rayita, cuando no hay nada más grandioso ni más glorioso que salirse de la rayita y experimentar lo que sucede. Entonces, al igual que para el impresionismo, el nombre de impresionismo era una crítica y resultó ser la esencia de lo que se hacía. Cuando a mí me han dicho, ay, es que ese de rayón, hasta mi hijo lo puede hacer, que parece una crítica, para mí es un elogio y yo les digo, tu hijo lo puede hacer perfectamente, pero tú ya no. Y nunca lo vas a poder recuperar a menos que te impongas a la disciplina, ¿sí?, de romper con los estereotipos idiosincrásicos y dejar que la mano opere hacia donde quiera. ¿Sí? Así es, maestro. Muy bien, maestro. Y usted, pues como todos los pintores, creo yo, tenemos influencia de los grandes maestros. ¿Qué influencia a usted le ha agradado, le ha gustado y tal vez refleje en algunos de sus cuadros? Y si nos puede hablar un poco de su pintura. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Desde luego que una de las cosas más importantes que tenemos es que los artistas somos un tanto cuanto oportunistas y nos gusta mucho estudiar, ¿sí?, a los antecesores, ¿sí?, para poder aprovechar, no para copiarlos, sino para aprovechar sus procedimientos y sus técnicas para poder nosotros manifestar lo que nosotros queremos. Entonces, en las visitas a los museos,
¿sí? Más que en el estudio, es donde en contacto directo con la obra he podido yo dejarme influenciar por la manera de proceder de muchos de los artistas de la antigüedad. Yo creo que muy importantemente los impresionistas, que todavía estaban un poco apegados a lo figurativo, pero con una soltura de espontaneidad en su trazo, porque tenían que capturar un instante pasajero al momento, Sí. ¿sí? Para darle un carácter permanente, y eso siempre me fascinó y formaba parte del mismo reto, porque para mí no es interesante el proceso artístico si no es un reto. Entonces, me tengo que imponer un reto, y como usted lo dice, yo creo que es un poco lo que pasa con todos los artistas, y por eso podríamos definir al arte en todas sus expresiones como un lenguaje que se autocuestiona y empieza a autoproponer otras cosas para llegar a veces a la innovación o a veces a la integración de un concepto que se pueda manifestar. Yo no quiero decirle que mi pintura sea muy original, pues es un paisaje realista como el que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Pero en este caso, como lo verán, mi imposición es lograr el paisaje arquitectónico, que es una de las cosas que más trabajo me habían costado. De más joven, era verdaderamente una odisea el poder resolver lo que es el pasaje arquitectónico, y entonces en este último periodo que tenía yo todo el tiempo del mundo me impuse el reto de resolver toda esta serie de elementos que se traducen a final de cuentas en una atmósfera general de los lugares que tanto me han impactado cuando he estado en ellos, ¿no? Entonces ya le digo, pues sí, pintores como los impresionistas, la mayor parte de ellos, especialmente paisajistas como Sisley o como Pissarro, el mismo Monet, aunque Monet logró al final de cuentas un trabajo casi expresionista, especialmente en todo lo que hizo en Giverny, ¿verdad? Así es. Sí, que me fascina ver un solo pedazo de su obra, ¿sí? Y parece completamente abstracto, ¿sí? O parece completamente expresionista abstracto. Y como si fuera otro cuadro. Como si fuera otro cuadro. Y el mismo trabajo lo encuentra uno en Joaquín Sorolla. Sí. Porque en Joaquín Sorolla la luminosidad de la España valenciana es absolutamente... Nos robó la luz. Sí, y entonces utilizo yo las mismas técnicas que utilizaba él. Afortunadamente hay cuadros un poco inconclusos en donde se muestra que por veladuras el primero empezaba a pintar un fondo general que permitía unificar todas las tonalidades en una atmósfera globalizada. Entonces es un recurso que yo mismo utilizo. Primero hago el dibujo a carboncillo, lo fijo con el aguarrás, sacudo el excedente y luego doy una veladura, no necesariamente regular, pero sí de un tono homogéneo, casi, sí, una veladura que me permita construir todas las tonalidades que quiero hacer. Entonces, generalmente estas veladuras en este tipo de cosas son un poco anaranjadas, un poco chaudrones, y eso me permite introducir, por ejemplo, en los cielos, ¿sí?, colores cálidos sin que los azules se manchen, porque mezclar naranja y azul acaba siendo una porquería. Sí. Entonces, una vez seca la veladura de fondo, lo que hago es arrastrar la pintura para que aparezcan las notas cálidas, pero que ya no se revuelven con el azul, y entonces el cielo, en lugar de ser un plano, es atmosférico. Tiene una profundidad. Y eso se lo aprendí a don Joaquín Sorolla Bastida, sin querer en ningún momento compararme con él. Así es, sí. Yo todavía tengo mis limitaciones y sigo con mis retos y sigo investigando cómo hacerle aquí, cómo hacerle allá. Sí. ¿Sí? Cómo lograr una unificación cuando todos los elementos son de alguna manera diferentes. ¿Algún otro cuadro que nos quiera comentar, maestro? Pues vamos, por ejemplo, aquí a estos dos. Podemos ver este, que es un paisaje de Puebla, en donde lo mismo, lo que más me interesaba era concebir y lograr expresar a través del color la luminosidad. Y eso también me estoy fusilando a don Joaquín Sorolla y Bastida. Y no Él sé debe estar muy agradecido con usted, maestro. Está retorciendo de coraje porque yo le ando copiando sus formas de pintar. Y lo mismo, si usted ve
A través de los azules tenemos las notas cálidas, en donde hay lilas, donde hay turquesas y donde se ve el fondo anaranjado que gobierna todos los colores de la obra en los Sí. puntos donde se deja de ver, y entonces se construye esta atmósfera que unifica todos los elementos a pesar de ser discordantes en el color. Y una de las cosas que me gusta de este paisajito de Puebla es que sí alcancé a lograr una luminosidad muy de acuerdo a mi experiencia vivencial. Fui a dar una asesoría a una fábrica de cerámica que hace Talavera. Y estuve 2 meses allí y me hospedaron en Sanctorum, que es de donde es este cuadro, Sí, en Tlaxcala. un Airbnb. No, es Puebla. Ah, sí, perdón. Sí, es un suburbio de Puebla. Y entonces aquí de eso se trataba. Uno, de lograr la luminosidad a través del manejo de las mezclas mínimas de los colores y luego de poder lograr estas sensaciones del campo labrado con manchas típicamente impresionistas, Sí. en donde ya no estoy buscando el detalle, sino más bien las sensaciones. Si nos pasamos a este otro cuadro, bueno, aquí el reto era pintar, era juntar pintura, escultura y arquitectura. Entonces volvemos a la misma circunstancia en donde este paisaje representa esta escultura de un galo con la esposa y el bebé en una penumbra generada por los árboles, como a las 12 del día más o menos, en donde la luz no pega directamente sobre la fachada del Hotel de los Inválidos, que es donde está esta escultura en la parte de afuera, pero que sí la luminosidad provoca una serie de colores libres en la pared, dando tonalidades rosadas, mientras que la penumbra hace que el mármol, que en realidad es blanco, se vea prácticamente azul, porque a través de las hojas de los árboles se filtra la luz y genera ese efecto un poco contrastante. Incluso uno como artista dice, necesito poner de relieve y exagerar un poco eso para que se sienta esa atmósfera que yo quiero construir y que responde más a mi vivencia que a una realidad, probablemente. Ojalá. Así es, así es. Entonces, esa era la idea de hacer este tipo de construcción y bueno, ahí se mete uno a la disciplina de manejar los elementos arquitectónicos también un poco azarosos porque ya están en un plano atrás Al fondo, y luego pues reproducir la figura humana tal y como le está uno percibiendo, ¿verdad? Entonces aquí ya se necesita mucho conocimiento y mucho dominio de determinadas cosas que en otras circunstancias pues no son necesarias. Sí. En este caso, por ejemplo, aquí también tenemos los maravillosos atardeceres en Brujas, en Bélgica, en donde ya se está poniendo el sol, y lo mismo, se trata de construir una atmósfera, independientemente de la parte de paisaje que se esté representando, es el construir la atmósfera, que se sienta ese aire, que se sienta esa luz, que se sienta ese momento tan específico, y desde luego que en la actualidad yo me baso en fotografías, tomo 10, 15 fotografías para poder ir construyendo la imagen después, cosa que sigo yo admirando de los pintores de la antigüedad porque ellos no contaban con el recurso. Aquí en este cuadro, maestro, se observa la luz, la sombra, y como usted mencionó hace un momento, el cielo, ¿no? Las nubes, que son nubes atmosféricas, voy a ponerle así el adjetivo, porque así es la realidad, ¿no? Sí. O sea, están ahí en el aire. Sí, es esta sensación de ese tipo de atmósferas que son tan exclusivas de cada uno de los distintos lugares, como en este caso, por ejemplo, que es la fortaleza de Masada, que son unas ruinas maravillosas en Israel, pero esta parte del desierto de Judea, que ya está muy cerca del Mar Muerto, está a 400 metros bajo el nivel del mar, y entonces la atmósfera es densa. Hay una especie como de niebla permanente, densa, grisácea, que también gobierna todas las estructuras y todo lo que vemos de las partes de montaña desérticas y de la construcción de esta fortaleza que tiene también una historia muy importante. Lugares de mucha historia. Lugares de mucha historia, ¿verdad? Pues básicamente es eso, podemos verlo repetido en las distintas obras, en este caso pues es el Capitolio de
los Estados Unidos, que fue uno de los primeros lugares que conocí fuera de la República Mexicana, y por eso, sí, me agradó volverlo a representar como Sí, una parte importante de mi conocimiento, sí, de su experiencia, sí. y de la experiencia, Vivencias, de las sí, vivencias en sí. otros lados, sí. Aquí tenemos Este Suecia, paisaje yo lo veo un poco diferente a los otros, ¿no? porque es otro lugar, es Desde Suecia. luego Sí, 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 sí. pero Es la ciudad dígame, de Estocolmo. sí. La ciudad de Estocolmo. Tengo un amigo, compañero de la escuela, que acabó yéndose a vivir allá y lo fui a visitar. Y detrás del edificio donde está su departamento, donde vivía antes, ahora ya no vive aquí, está esta callejuela que se llama Monteliusvägen, sí, que da a las rías, porque Estocolmo son puras islas, son una ciudad dividida en islas, entonces da a la ría y desde aquí se puede ver la parte central, que es la isla de Gamla Stan, y la parte de Riddarholmen, que son las partes que conforman el centro de la ciudad de Estocolmo, una ciudad que se empezó a construir desde el siglo XI, pero su mayor parte es también siglo XVII, por ahí. Y uno no se imagina que en esas altitudes Sí. exista una ciudad de esa envergadura y de esa belleza. Algo que nos comente sobre su cerámica, maestro. Desde luego. Sí. Aquí vamos a la parte contraria. Desde luego que también estoy poniendo énfasis en la atmósfera, ¿sí? Pero aquí, en lugar de tratar de representar, ¿sí?, un momento o una circunstancia externa, me voy más a las sensaciones de tratar de rescatar esto que la misma técnica permite, con las texturas, con los volúmenes, ¿sí?, con las distintas posibilidades de manejo de color. Porque le platico también una cosa. Yo me decidí dedicar a la pintura porque mi percepción general o mi configuración mental, por llamarlo de una manera, es bidimensional. Si usted me enseña un mapa de cómo llegar a su casa, llego en un segundo. Si me empieza a explicar, mira, son 3 cuadras para allá y das vuelta a la derecha y luego 4 para allá y en la glorietita coges un poquito hacia la izquierda. A la tercera explicación ya ni siquiera pongo atención porque ya no sé ni dónde estoy ni a dónde tengo que llegar. Y esto lo pude corroborar con estudiantes que yo tuve que dejaron mi taller para dedicarse a la escultura porque no les funcionaba la bidimensionalidad. Sí. Y con mi hermano mayor, que en paz descanse, que era aficionado a la astronomía, colocaba su telescopio y buscaba la estrella polar para tener un centro perfecto en el universo de cómo localizar los elementos en el cielo, y nunca daba con ellos. Y le decía, a ver, dime por dónde está. No, pues entre la estrella, y cogía yo el telescopio, aquí está, asómate antes de que se te vaya. Ay, ¿cómo le haces? Y le digo, porque para mí la cúspide, la cúpula celeste es una bidimensión, Sí. es un plano curvo. Y entonces en el plano curvo me puedo encontrar lo que tú quieras, ¿sí? Y tú lo estás imaginando de manera tridimensional, entonces te está sobrando. Claro, y se genera confusión, sí. Sí, Porque lo que vemos es una un plano. dimensión, sí, en Visualmente realidad, vemos un plano. visualmente lo que es un plano en Sí, realidad, ¿sí? así es. Entonces, pero tiene que ver mucho con la configuración mental de Sí. cada quien en ese sentido. Entonces, el torno de alfarero hizo que, dibujando yo con los dedos una línea en un plano, el torno hacía la tercera dimensión sola. Oh, ya. Y sí. eso me permitió con el tiempo ir estructurando una percepción más tridimensional. Y luego, pues tenemos todos los recursos expresivos como son las texturas, el volumen, el color mismo, que también tiene sus limitaciones. Porque no se puede hacer. Ahorita ya hay tecnología para hacer cientos de miles de colores, pero también hay colores industriales que rigidizan y monotonizan la apariencia de las cosas. Entonces aquí de lo que se trata es de estar jugando con los esmaltes, con las texturas, con los colores e inventándose recursos, por ejemplo, para lograr esto, que tiene que ser más como un accidente natural. Entonces hay embarrones del mismo barro en donde mezclé el residuo del café ya usado, sí. para que me diera toda esta textura. Y claro, se queme el café y no deja más que el barro. Luego con algunos esmaltes hago el manchado, primero el negro, luego un esmalte más claro para que me dé estas tonalidades, un esmalte vibrante que se come el óxido de hierro del negro y no deja más que el azul del cobalto, y luego engobe de porcelana.
y es estar jugando y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa ya con un conocimiento bastante Claro, de la tecnología, desde que es lo que... le iba a decir eso y con todo respeto es cuando hace un momento le decía yo que para mí parecieran pinceladas. Sí, sí, son más o menos como si fueran pinceladas y luego pero también el grabado, ¿sí? Porque el barro permite toda clase de manipulaciones, ¿sí? Sí. Se puede incidir, se puede grabar, se puede pintar, se puede aplicar como por encima, se pueden hacer tantas cosas que yo creo que nunca acabaría uno de experimentar. Muy bien, maestro, pues aquí ahora me gustaría que nos diera comentarios sobre sus cerámicas. Yo le pediría de favor, Sí. en particular, comentar sobre esta. Y le voy a decir algo. Yo ese tono rojo me parece algo japonés. Bueno, pues, ¿qué quiere que yo le diga? Estudié con puros profesores japoneses y entonces se va a dar cuenta que mucho de lo que hay aquí también responde a la cultura japonesa. Están las tazas para ceremonia de té, las tazas pequeñas para té, las teteras que son típicamente orientales. Yo empecé a hacer teteras porque me las empezaron a pedir en China para Ah, unas bienales internacionales de tetera artística contemporánea. ¿Sí? Pero también tenemos este tipo de piezas que son floreros para la técnica de Moribana, que es el ikebana ya, eh, sí, de, de los japoneses, o así es. floreros para nageire, que es el arreglo floral en florero alto. Todo eso está hecho pensando precisamente en ese tipo de arreglos, y como aquí pues era un centro japonés, me pareció adecuado traer este tipo de obras, Sí, claro. aunque no sé si aquí las vaya yo a poder vender, pero pues así está la cosa. Y volvemos a lo mismo, tenemos nosotros la experiencia un poco de las imágenes como las que vemos en las pinturas, pero también la experiencia de sensaciones. Estuve yo en el 2007 en Xi'an, una ciudad importantísima de la provincia de Shanxi, en China, que es donde muy cerca están los guerreros de terracota famosísimos Sí, y todo esto. Y eso es una ciudad amurallada preciosísima, ahorita ya bastante moderna, pero sigue teniendo sus encantos. Estaba yo con una compañera porque habíamos ido a una residencia, ¿sí? La maestra Gloria Carrasco, con una ceramista muy, muy connotada también y que hace unas cosas maravillosas igualmente. E íbamos caminando por la calle en un atardecer porque decidimos salirnos a pasear un día que había una junta de la Sociedad Internacional de Cerámica, pero para rendir cuentas de lo que se gastó, de lo que no se gastó, de lo que se hizo con el dinero. Entonces ni a ella ni a mí nos interesaba participar de eso y nos salimos a la calle y andábamos paseando en la tarde por Xi'an y yo creo que la ciudad estaba muy contaminada. Y entonces la atmósfera era densa y gris y el atardecer entre los edificios nos tocó ver la montaña y la puesta del sol. Entonces, con esta intención de rescatar este acto operativo que le digo que es la belleza del brochazo por el brochazo, que no se piensa, sino que nada más se se ejecuta, ejecuta, sí. estoy poniendo en toda la orilla el tono de esa atmósfera, ¿sí? Y con la mancha oscura las montañas, ¿sí? Y el sol naranja, que se veía de ese color en esa atmósfera. Entonces, imagínense nada más para mí, la obra es muy significativa porque es una vivencia sumamente personal, Así pero es. fuera de mí ya no tiene el mismo significado, ya tiene que valorarse, ¿sí? Por la pureza de su ejecución y de la forma misma, porque ya no está dentro del contexto que me hizo a mí hacerlo. Sí, el espectador tendrá su interpretación. Y eso es lo que siempre sucede con el arte, ¿sí? Así Y es. eso no lo podemos nosotros gobernar, pero también es una maravilla. Exacto. Nosotros expresamos un algo y Sí. nuestro espectador siempre va a comprenderlo de una manera distinta porque así es la percepción. De hecho, yo a todos mis estudiantes de arte siempre se los dije, recuerden que la belleza o la fealdad no es una propiedad de las cosas en sí, sino que es una dinámica, es un movimiento que se genera entre mi manera de percibir y mi acervo cognoscitivo, ¿sí? Y la apariencia de las cosas, ¿sí? Entonces, la muchacha que le gusta a usted a mí me puede parecer fea. Y no es que uno u otro tengamos razón, ¿sí? Es que la dinámica es distinta. Sí, así es, así es. ¿Sí? Este movimiento es diferente. Entonces, bueno, pues ese es también parte
de lo valioso de este estudio dentro del campo del arte. Si bien es cierto que todo lo que tiene que ver con el código icónico, es decir, lo que es la forma por la forma pura, ¿sí? El código iconográfico, sí, que ya tiene que ver con la interpretación de algunas imágenes, como lo que yo le estoy explicando ahorita, pero que está fuera de contexto, ¿sí? Y el código perceptivo, pues todas estas cosas combinadas son importantes, pero al final de cuentas el arte o genera impacto o no lo genera. Claro, sí. Entonces, este criterio que también condenamos mucho porque le falta todo el estudio que respalda la obra, de me gusta, no me gusta, es también importantísimo, porque eso es lo que hace que tengamos un comprador o que no lo tengamos. Sí, así es. Alguien que se identifique con el proceder que se tuvo a la hora de elaborar la obra, ¿verdad? Sí, todos tenemos diferentes formas de pensar, de coincidir algo, Y y de bueno, percibir. y eso lo hace interesante, sí, desde luego, o sea, no vamos a... Eso enriquece el mundo. Exactamente. Por eso- Y de aquel maestro de esta obra, Eso también fue un ejercicio de experimentación de espontaneidad, en donde lo que estoy utilizando, claro que después truqueado, es un solo color sobre la superficie. Entonces aquí al Platón le puse mentalidad rebelde, pero en realidad estoy pensando en Ernesto Chesneau, que es este crítico de arte del siglo XIX en Francia, que cuando empezó a ver la obra de los expresionistas y de los abstractos, sí, dijo, es que si seguimos por ese camino, al rato la obra de arte va a ser una mancha de un color, de un solo color sobre otro, y no se imaginó que estaba presagiando, ¿sí?, todo este tipo de movimientos de la actualidad, en donde lo que se busca es precisamente rescatar la belleza del puro esquema operativo y de la forma pura, que desafortunadamente para los artistas es algo que el público no tiene acceso o no ingresa voluntariamente a ese estudio de la forma pura. sí. Porque la composición, a final de cuentas, búsquele por donde le busque, musical, teatral, literaria, plástica, es un sistema de organización que tiene que ver exclusivamente con la distribución formal. Es análisis de la pura forma. Entonces yo le platico de una obra que para mí es fascinante, del siglo XIV, que es La Anunciación de Simone Martini. Y a mí me impacta mucho porque está la cara de la Virgen como con desconfianza, con susto. Y esto es porque se está mostrando lo que se llama la primera de las condiciones laudables de la Virgen, ¿sí?, que es el proceso de la Anunciación y que se llama la perturbación. Pues claro, de repente llega el arcángel, se le aparece de repente y le dice, vas a tener un chamaco, y a ver cómo le dices al marido que no te metiste con otro para tenerlo. Entonces hay este proceso de asimilación de la Virgen, y ese cuadro de manera magistral muestra la perturbación, que es la primera de las condiciones laudables que aparecen en los textos religiosos y demás. Pero nadie se pone a fijarse que en primer lugar está pintado sobre dorado, porque el dorado se consideraba un espacio místico, un espacio, tenía que mostrarse un espacio que no fuera un espacio real. Así es. Sí. Y se maneja el manto de la Virgen en azul marino, ¿sí?, que también aparece este azul marino en las alas del arcángel Gabriel, y luego tonalidades de chaudron distribuidas de una manera que, aunque no representaran nada, las puras manchas de color en ese fondo dorado son una absoluta belleza. Composición pura. Composición pura, pero hay que quitarle a la representación, ¿sí?, la idea de que hay formas, ¿sí?, que estamos reconociendo formas, como sería la Virgen, como sería el arcángel, que curiosamente, puesto que Simone Martini era florentino, le puso una rama de olivo en lugar de una azucena, Sí. ¿sí?, y colocó la azucena porque era muy importante como símbolo de la pureza de la Virgen. Pero entonces también ahí estamos viendo un cuadro típicamente de un pintor florentino, ¿sí? Porque dices, pues es que sí, florentino creo que sí, o no sé, pero creo que sí. Porque en los símbolos, ¿sí?, también hay mucho de la significación. Sí, así es. Sí. Pero olvidémonos de todo lo representativo y de todos los símbolos y quedémonos con las puras manchas de color
¿sí? Y la distribución de las manchas de color sobre la superficie ya poseen en sí una interrelación que produce una sensación de belleza Armonía. extraordinario. Y eso es lo que valió a los artistas abstractos a partir de Vasily Kandinsky en Rusia, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Para poder prescindir de la representación figurativa, ¿sí? Y generar belleza de otro índole para mostrar otro tipo, ¿sí? Sí. De estructura estética, como sería la sensación, como serían las emociones, como sería toda una serie de cosas que no tienen forma y a las cuales para comunicarlas queremos darle forma. Entonces yo le pregunto, maestro, bueno, ¿usted tiene miedo? ¿De qué color es el miedo? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo lo representaría? ¿Sí? Si no puede explicarlo en su totalidad, ¿cómo hace que la gente que vea su cuadro, ¿sí? entienda ese miedo o ese terror o esa circunstancia? Angustia, inquietud. ¿Sí? Y volviendo un poco a este podcast que le digo sobre el cubismo, cuando Picasso pintó el Guernica, estaba pintando sus emociones ante una guerra civil. Y eso no puede ser agradable. Entonces ya no es cuestión de me gusta o no me gusta nada más, que es muy importante, sino que también es qué sensación me puede producir estar viviendo dentro de un ámbito de guerra. Y entonces es un cuarto cerrado donde acontecen cosas de una manera que es absolutamente asfixiante. Así es. Sí. Entonces, claro, si yo lo pongo en la sala de mi casa, voy a acabar dándome un balazo al tercer día. No es una obra para disfrutarse, es una obra para entender que se siente de la manera más sutil que se puede estar viviendo una guerra civil. Y entonces es asfixiante. Es una pintura que al tenerla al frente se siente uno que se está ahogando de todo lo que está sucediendo, de toda la dinámica que está pasando de todo esto, y sin embargo respeta todos los cánones estéticos de una composición absolutamente acertada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir? Es el meollo del asunto esencial en el arte, tanto en la cerámica, que es también poner un cuestionamiento a este estereotipo de que si no es un paisajito figurativo o un retratito, no sirve. Que ya ve que ese comentario es muy frecuente ¿sí? En la actualidad, porque no nos imponemos la disciplina de meternos un poco a buscar cómo la estética va tratando de encontrar caminos para expresar cosas que no tienen forma. Así es, normalmente las personas, los seres humanos, nos significamos cuando vemos una figura de algo que reconocemos cotidianamente, pero cuando tenemos este tipo de expresiones, pues tenemos que buscar más el interior del autor, ¿no? Déjeme hacer un experimento precisamente con esta obra. No te estoy hablando, te estoy gritando, por favor escúchame. Pero el grito, sí, pues no puede ser una cosa tranquila, ¿verdad? Claro. Sino que es una cosa que podría incluso considerarse violenta. Sí, así es, sí. Pero bueno, en esa sensación de tratar de expresar esta angustia o estas cosas, ¿cómo dejo que la mano opere, sí, sin que el pensamiento interfiera en la emoción? Exacto. Y el resultado es así. Sí, cuando seguramente le ha pasado, posiblemente le haya pasado, perdón, de que hace una obra semejante a esto y al final cuando quiere poner un título, posiblemente diga un grito. Sí. No es nada figurativo. O se inventa una cosa o una cosa así. Sí. Recuerde que eso es muy importante también, y eso ya lo decía Renoir en un comentario muy, muy acertado. Si las cosas del arte se pudieran explicar, ya no son arte. No. Serán investigación de algo que se hizo sobre no sé qué. Pero muchas veces nos vemos en la necesidad de tratar de comunicar de otra manera qué estoy queriendo mostrar, no qué estoy queriendo decir, qué estoy queriendo mostrar a través de esto. Y luego me le invento yo un nombre que se me ocurre que facilite un poco el entendimiento de dónde surge la idea, aunque aquí lo importante más que la idea es la emoción. Sí. Y entonces le había yo puesto originalmente el título del vaticinio de Chesneau. ¿Sí? O sea que sí,
el arte va a acabar siendo una serie de manchas y una serie de cosas de un solo color sobre otro. Resultado de muchísimo trabajo, Y mucho estudio. llegar Sí, a sí, eso sí. requiere de un estudio que casi le sangra el alma, Sí, porque necesita estar uno muy avesado y también de tratar de rescatar este entrenamiento, ¿sí? De lo que dice el comentario. Ahí es que eso mi hijo lo puede hacer. exacto. Y entonces dice uno, qué bendición que ya llegué otra vez a ese nivel. Sí, soy niño otra vez, soy Soy niño. niño otra vez Sí, y puedo jugar. Entonces, como aprendí con japoneses, la obra tiene que tener una perfección y una limpieza en hechura absolutamente impecable. Pero después me tengo que divertir con ella, caray. Si no, sí, ¿cuál era el chiste de ese, todo ese rigor y todo eso para nada? ¿Sí? Es como aprender técnicas por las técnicas mismas, ¿sí? En lugar de darle sentido, ¿sí? sí, A la expresión. Las técnicas están destinadas, ¿sí? Al significado y no al revés. así es. Entonces dices, bueno, a mí en la escuela me enseñaban mucha técnica, pero no me enseñaban qué iba a hacer yo con ella. Sí, no, pues no son. Las técnicas tienen que estar al servicio del significado, Sí, no al revés. ¿Sí? exacto. Entonces, Tiene que ser un divertimento, ¿no? O sea, si tiene que no, ser algo que permita verdaderamente liberarnos de todas estas cargas estereotipadas y poder manifestar con autenticidad, porque yo creo que el secreto de todo esto está en la autenticidad. sí, ¿Sí? En que yo pueda verme auténticamente reflejado ahí. También encontramos el dicho o la crítica de que los pintores pintan para sí mismos o los artistas hacen el arte para sí mismos, pues en principio sí, porque ¿quién va a juzgar primero que nada si lo que tenía yo por dentro se manifestó correctamente o si no? sí, ¿Sí? Y ahí yo tengo también un comentario muy gracioso que les hacía yo a los estudiantes, pero los estudiantes se los imponía. Y le digo, durante el proceso de formación, tienen terminantemente prohibido decir en clase, es que así lo quería. Porque a eso llega uno después de 100 años de entrenamiento. Antes no. Entonces aquí hagan lo que quieran, contradigan lo que quieran, ¿sí? No quiero hacer esto, quiero hacer aquello, justifíquenlo y láncense el ruedo. ¿Sí? Pero no me vengan con que es que así lo quería, cuando es una excusa para hacer las cosas para con justificar. pereza, para Sí. justificar o para hacer las cosas con pereza, porque entonces para fuera de la escuela con todo y chivas, aunque a mí me acaben corriendo por lo mismo. Eso es lo único que está prohibido. Tiene que haber la expresión de los sentimientos y lo que acaba de decir usted. Yo me recuerdo mucho a Hokusai, de las escenas del Fujiyama, ¿no? La ola, Sí, sí, la claro, sí, sí. famosísima. Él decía que a más o menos que a los 70 años podía pensar en que ya aprendió algo, ¿no? Y que a los 100 ya podría decir que él ya sabía ser pintor. Sí, Usted acaba de decir algo, en otras palabras, muy parecido. Yo se lo escuché una vez por ahí y la verdad se lo digo, me motivó, me sigue motivando porque estamos llenos de sentimientos. ¿Qué podemos decir? sí, pues sí, Me claro. Sí, emociona sí. platicar con usted. Este, ahora tuve el gusto de conocerlo y de conversar, pero eso que dice usted es muy profundo, es muy profundo. Pues yo creo que sí, gracias maestro, le agradezco mucho y me da mucho gusto también platicarlo con usted, porque yo creo que es la esencia precisamente de lo que hacemos, que a final de cuentas, pues es una rebeldía. Sí, Es no poder ajustarse, porque no es no querer, es no poder ajustarse a todos estos cánones estereotipados, sí, que nos gobiernan durante la vida. ujú, Y pues en algún momento de la vida hay que rescatar, ¿sí? Toda esta parte, ¿sí? Que pues es rebelde, sí, efectivamente, o que tiene una condición de percepción distinta. Le doy otro ejemplo porque a mí me encantaba trabajar en escuelas con niños. Y en una escuela Montessori tuve una estudiante que tenía síndrome de Asperger mm, y que lo que quiso hacer era un paisaje. Entonces le dice la maestra, sí, ay, qué lindo que quieras hacer un paisaje, ¿por dónde vas a empezar tu paisaje? Por las montañas, maestra. Y le dice la maestra, ¿y de qué color son las montañas? Moradas, maestra. Y la maestra pegó el brinco en el techo, ¿cómo que moradas? Y que le tapo la boca y la callo y le digo, mire, yo no sé por qué cualidad de la percepción de esta chica que tiene este problema se ha sensibilizado de otras cosas y se da cuenta que a la distancia
las montañas se perciben moradas. O a lo mejor hay un cuadro o una reproducción, un cromo de José María Velasco en su casa y está viendo que las montañas son moradas. Entonces, no trate de imponerle un estereotipo, porque en el mundo de la creatividad, si la niña dice que las montañas, ¿sí?, son rojas con motitas café, son rojas con motitas café y se acabó, ¿sí? Porque precisamente ahí está el proceso de combinar todo lo que tenemos que ver con nuestra percepción del mundo y el imaginario. Y la educación está destinada a bloquear este imaginario y a dejarlo de lado como si no fuera importante en la vida. Entonces, ¿por qué el diablo no va a ser verde si yo quiero que sea verde? ¿Y por qué va a tener cuernos si yo lo que quiero es que tenga, sí, una lengua torcida? No sé. Es este tipo de cosas que no necesitan responder a lo que aprendemos como una condición estereotipada, tan estereotipada que acaba en el absurdo. El color del amor, ¿cuál es? Y el color del demonio, ¿cuál es? Y dices, ay, bájale, sí, o uno u otro, ¿verdad? No puede ser. Creo que nadie ha regresado del infierno para decirnos qué color es el diablo, ¿no? Y bueno, pues entonces lo pintamos del color que se nos pegue la gana. Así es. ¿Sí? Nos permitimos ingresar al imaginario para darle una forma y darle un color. ¿Y qué quiere que le diga respecto del diablo? En Michoacán tenemos las expresiones más simpáticas y más agradables, no solamente en la artesanía, sino también en la literatura. En el pueblo de Ocumicho, ¿verdad?, son famosísimos los diablos y los diablos traviesos, que son de todos colores, de todas formas, y que hacen toda clase de travesuras, y son entidades que coexisten en la vida real con la gente, y que no son entidades que causen miedo, o que causen espanto, o que estén manipuladas para asustar y para controlar y para manipular, sino que son entidades que simplemente están ahí, al igual que se porta uno bien, se porta uno mal, y a veces sin darse cuenta, y coexisten con la vida cotidiana. Y en la literatura tenemos la maravillosa obra de José Rubén Romero, que es La vida inútil de Pito Pérez, en donde hace un comentario que dice, pobrecito del diablo, qué lástima le tengo, porque nadie ha tenido un solo comentario afectivo ni emancipador con el inocente, sino que todo el mundo lo condena por un maldito y por todo lo que se les ocurra. Y sí, entrar en esta dinámica en donde las cosas entran en un valor que no es el común y corriente, es un proceso maravilloso de invención de la creatividad. Y lo que se trata, cuando nosotros instruimos a través del arte o con el arte, es promover las conductas creativas, aunque sea para inventar una mentira y que me crean que hubo mucho tráfico y por eso llegué tarde, en lugar de levantarme a tiempo. Sí, claro. Las conductas creativas forman parte de la vida humana, de una manera tan importante como las matemáticas y como cualquier otro tipo de circunstancia. Entonces, ¿por qué temerle al imaginario y sus constructos? La imaginación y la rebeldía es un acto de libertad, ¿no? Son actos de libertad siempre y cuando tengan una justificación, y lo más importante es que no sean perjudiciales. Desde luego, sí, sí. Claro, perjudiciales también es un término que vamos a poner en tela de juicio, porque eso depende mucho también de las sensibilidades que no conocemos. Pero me refiero, no es algo que esté destinado ex profeso a dañar. Claro. Sí. Sino más bien a mostrar que el león no es como lo pintan. Y si lo pintan, que lo pinten con color que quieran, ¿no? Y de la forma que quieran. Exacto. Y maestro, si nos puede hablar de sus proyectos que tiene inmediatos, exposiciones, talleres, del taller 65, de lo que usted nos quiera comentar. El taller 65, que fue un lugar maravilloso porque era la antigua fundación de Mariana Jampolsky, la fotógrafa mexicana. Ahorita ya dejó de ser taller porque la responsable del fomento que lo mantiene ya no nos quiso renovar el contrato de arrendamiento, y entonces lo tuvimos que dejar y tuvimos que vender todo y deshacernos de todo, porque pues no teníamos dónde meterlo. Claro. Éramos 3 socios, Mateo, Sergio y yo. Sergio, que padecía un poco ya
de su diabetes decidió regresarse a su lugar de origen y ahora está en Ensenada, Baja California, y allí abrió primero un taller de cursos de cocina, porque él fue cocinero en Los Ángeles durante mucho tiempo, y piensa después volverlo a combinar con la cerámica. Mateo llevó su horno, porque el horno a final de cuentas era de él, a otro taller en Coyoacán importante que se llama Inside Pottery, y ahora está trabajando ahí. Y yo tuve la suerte de poder insertarme dentro del Camaleón, que es un taller muy lindo con 3 chicas maravillosas, la mamá y 2 hijas, sí, que me acogieron donde ahora estoy trabajando. Ya me estoy haciendo viejo, ya no puedo cargar los sacos de material como lo hacía como albañil cuando era joven. Ya me está costando mucho trabajo, entonces yo no sé hasta qué punto voy a poder seguir con la cerámica. Con reflexiones interiores me he dado cuenta que la obra única tampoco es la panacea para sobrevivir del arte. Y entonces ahora estoy teniendo proyectos de hacer series que puedan salir más económicas, que pueda yo vender más fácilmente, porque llega un momento en que esto ya no debe comer. Y sigo todavía ahorita con asesorías, ¿sí? Tengo un compañero, un escultor de renombre muy importante que vive en Oaxaca, Adán Paredes se llama, que le encargaron un mural que tiene que ir esmaltado, pero él, toda su escultura es de barro natural y nunca ha hecho esmaltes. Entonces la semana que entra me voy con él a Oaxaca para trabajar exclusivamente en los esmaltes que lleva ese mural. Entonces ese es el tipo de trabajo que tengo. Luego voy a tener 2 asesorías con una chica que fue alumna mía que está poniendo una fábrica en Chihuahua. La primera asesoría es determinar el tipo de pasta que va a utilizar para elaborar su cerámica y, en segundo lugar, buscar los esmaltes con los colores que ella necesita para su tipo de producción. Sí. Y lo vamos a hacer allá. Entonces eso ya me comió el año. Sí, claro. Estoy viendo que hay unas personas que me están solicitando un curso tecnológico sobre lo que se llama la fórmula empírica, que es una traducción de las fórmulas de cerámica a una estructura en mol por ciento o en mol, ¿sí?, de cantidades, en donde podemos nosotros visualizar ya con absoluta certeza si el esmalte va a fundir, si no va a fundir, si va a craquelar, si no va a craquelar. Todo eso se puede ver haciendo esta transformación. Entonces, pues estas gentes están necesitadas de conocer eso y quieren un curso teórico práctico en donde, digamos, le vamos a cambiar la temperatura de fusión en un esmalte, pero tiene que salir igual. O lo tenemos que hacer mate de su versión brillante o brillante de su versión mate. Sí. Entonces, jugar con todas estas cosas que ese tipo de fórmula permite, siempre y cuando conozcamos las fórmulas básicas de las materias primas que estamos utilizando. Sí, claro. Sí. Si no, estamos un poco perdidos. Sí. Pero bueno, todo este tipo de asesorías y de cursos me los han estado solicitando. Qué bueno. Y ya tengo ahorita 2 solicitudes para los cursos del año que entra. Todavía no los hemos programado. Pero ya les estoy diciendo a la gente, necesito que escojas la fecha desde ahorita para empezar a armar el calendario. Porque una chica que quería un curso de esmaltes, que yo se lo podía dar en octubre, pues ya se me vino octubre encima y ya tengo todas estas asesorías y ya no puedo atenderla. Entonces le dije, necesito que me escoja la fecha desde ahorita porque también lo tenemos que anunciar. Porque claro, las personas tienen que llegar con fichas de prueba ya sancochadas o jangueteadas para poder hacer sus pruebas y eso toma tiempo. Entonces, pues mire, mucho ¿qué trabajo quiere que le diga? Sí, yo sobre todo creativo. Sí, mucho de ello ya tampoco es tan creativo, es un poco repetitivo. Bueno, es la técnica, sí. Sí, pero pues yo le doy gracias al cielo que sigo teniendo de qué vivir post pandemia. Entonces, espero, sin tener que llegar a los rigores y horrores de la pandemia, que pueda yo tener otro tiempito para volver a hacer obra y volver a pintar otra vez. Eso. A ver qué se me va ocurriendo. Y para la gente que nos va a ver, que nos va a ver mucha gente más, va a ver, ¿dónde lo pueden contactar? ¿Cómo llegan con usted? ¿Dónde ven su obra? Bueno, eso me va a dar mucho gusto compartirlo. Me pueden contactar mediante Facebook, que mi página es david.cimbronortiz, o mediante Instagram, que soy @davidcimbronortiz de corrido, ¿sí? O tengo una página que se llama plasticacimbron.com, así de corrido, que es muy fácil de localizar y donde hay perdón, mucho de lo que ha sido mi experiencia en la academia,
que yo no hubiera querido, pero fue la parte más importante de mi desarrollo, porque yo quería ser artista. Y pues eso no se dio con tanta facilidad, pero también ahí está toda la obra, como se la fui platicando, las diferentes etapas de la pintura, cuando la misma tranquilidad que me vino a dar la terapia psicocorporal me cambió el paisaje por naturaleza muerta, etcétera, etcétera. Gracias. Y entonces, pues esta página la pueden contactar también, y en la página está mi WhatsApp y está mi correo electrónico, porque luego dictarlo y que lo memorice la gente no va a ser tan fácil, pero ahí encuentro la manera de contactarme. ¿Sí? Y ahí estoy a la orden para lo que se les ofrezca. Pues maestro, decir que le agradezco, le agradecemos, mejor dicho, nos quedamos cortos, realmente ha sido una conversación muy, pues yo me atrevo a decir que de mucho sentimiento, porque creo que nos identificamos. Claro. Y esta tarea que estamos haciendo, pues es porque queremos que el público conozca un poco más al creador, cómo es la parte creativa, algunas experiencias. Creo que nos queda mucho por platicar, espero que el día de mañana, es un decir, podamos volvernos a encontrar y conversar más. Gracias, maestro. Creo que una de las cosas más importantes es que nuestros públicos o nuestros oyentes sí vuelvan a comprender o a capturar en esencia el porqué del arte, que pareciera algo suntuoso y superfluo, pero que en el caso de los creadores es necesario. Yo de veras, cuando voy viajando en el Uber o en el camión para ir de un lugar a otro, ¿sí?, me estorban los brazos, ¿sí? Y quisiera, no encuentro dónde meterlos para caber cómodamente, ¿sí? Entonces necesito darles una utilidad, sí. ¿Sí? Y por eso necesito estar haciendo las cosas, pero a final de cuentas es un proceso en donde yo puedo manifestar cosas que no pueden ser explicadas a través de la palabra, ¿no? A través de la poesía, desde luego que sí, pero que de alguna manera tienen que materializarse por este anhelo de informar, sino de comunicar, aunque comunicar es un poco más difícil porque pocas personas le revierten a uno, ¿sí? ¿Sí? Lo que están sintiendo, lo que están vivenciando cuando están frente a la obra, pero por lo menos de informar, ¿sí?, que todo este ámbito existe y que tiene una importancia tan capital como la puede tener cualquier otro oficio, y que es muy importante el también, si nos vamos a dedicar a esto, pues tendremos que vivir de esto, y para poder seguir adelante, para poder seguir creando, para seguir inventando y para poder seguir informando, ¿sí?, que el león no es como lo pintan, ni el mundo tampoco. Ni el diablo, ni el diablo. Hay muchas cosas mucho más profundas y que tienen otra cara, sí, y que solamente a través de este tipo de experiencias podemos mostrarlas, ¿sí? Al final de cuentas, si me pregunta cómo resumiría yo el arte, es eso, es el acto de mostrar, ¿sí?, a uno mismo primero, sí, y a los demás, ¿sí?, aquello que no podemos expresar de otra manera más que con los recursos que tenemos. Sí, así es. Pues nuestro programa se llama Huachicolearte. ¿Qué huachicolearía usted, maestro del arte? Híjole, yo creo que muchas cosas, sí. A final de cuentas, ya le había yo platicado que los artistas somos oportunistas, ¿sí? Sí. Aprovechamos el camino que han recorrido otros, ¿sí?, sí, para poder manifestar nuestra propia forma de expresar. Entonces, todo aquello que pueda yo heredar, ¿sí?, de mis congéneres, ¿sí?, o de los artistas de la antigüedad, pues con permiso lo voy a tomar, y no para copiar, volvemos a decir esto, no es copiar, sino que es el mecanismo que me va a permitir a mí el poder materializar mi propio deseo. Y bueno, hay otras cosas que también me encantaría huachicolear, pero que necesariamente hay que, digamos, revertirlas de alguna manera. Yo me dediqué a hacer arte y artesanía para poderle comprar a los otros artistas su arte y sus artesanías, ¿sí? Y bueno, no se las voy a robar porque sería una injusticia, inclusive ante mí mismo, pero sí, la intención no falta, las ganas, sí, sí, de poder
tener el lenguaje de otro que hace lo mismo que yo, eso también me lo voy a quedar, a la mala tal vez.